hija del millonario, nunca caminó. Hasta que empleada inmigrante hizo lo imposible. ¿De verdad cree que una persona como usted puede curar a mi hija? Richard Whitmore escupió las palabras con desprecio, señalando con un dedo manicurado a Carmen mientras ésta limpiaba en silencio los fragmentos de cristal esparcidos por el suelo de mármol. Los expertos médicos, los mejores del país, no consiguieron que Sofía volviera a caminar. ¿Y tú crees que tus técnicas caseras van a funcionar? La mansión de 16 habitaciones resonaba con la arrogancia del multimillonario inmobiliario, pero Carmen Rodríguez seguía recogiendo los fragmentos sin prisas. Sus ojos castaños revelaban una serenidad que solo pueden mantener quienes han capeado tormentas mucho peores. El jarrón de cristal checo se había hecho añicos cuando Richard lo lanzó contra la pared en un arrebato de ira. Todo porque Carmen había sugerido, con la mayor delicadeza posible, que tal vez Sofía necesitaba más movimiento y menos aislamiento. La reacción había sido explosiva y reveladora. Aquel hombre no toleraba los cuestionamientos, sobre todo de alguien a quien consideraba inferior. Carmen tenía 34 años y nunca imaginó que aceptar el trabajo de ama de llaves en aquella finca de Beverly Hills se convertiría en una batalla por la dignidad de una niña, y por la suya propia. 3 meses atrás, cuando cruzó la frontera ilegalmente dejando atrás a una hija pequeña en México, su único sueño era ganar el dinero suficiente para traerla a Estados Unidos. Lo que encontró fue a Sofía Whitmore, una niña de 6 años confinada a una silla de ruedas dorada, con unos tristes ojos azules que parecían haber renunciado a soñar. Desde que tuvo un accidente de coche hace 2 años, la niña no podía mover las piernas, y lo que es peor, había dejado de sonreír. Los médicos decían que la médula espinal no estaba dañada, pero Sofía se negaba a volver a caminar. Señor Whitmore, habló Carmen por primera vez, su voz tranquila contrastaba con la furia de él, yo no prometí curar nada. Solo le dije que conozco unos ejercicios que ayudaron a mi prima en Guadalajara después de que perdiera el movimiento en las piernas en un accidente. Guadalajara, rió cruelmente, sus ojos grises centelleando con desdén. Claro, medicina del tercer mundo para resolver lo que la Facultad de Medicina de Harvard no pudo. Se acercó más, invadiendo su espacio personal, su aliento olía a whisky caro. Escúchame, Carmen. Estás aquí para limpiar, cocinar y cuidar de la casa. No para dar consejos médicos con tu título vitalicio. Richard Whitmore era conocido en Beverly Hills no solo por su fortuna de $200 millones, sino por su despreocupada crueldad con los empleados. Había despedido a la anterior niñera por permitir que Sofía llorara demasiado alto. La institutriz anterior a Carmen solo había durado 2 semanas después de que él la acusara de contaminar a la niña con esperanzas innecesarias. Lo que Richard no sabía era que Carmen tenía secretos mucho más profundos de los que debería tener una simple inmigrante. Antes de huir de México, había sido fisioterapeuta pediátrica en Guadalajara, formada en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Su prima era en realidad una de sus pacientes, una niña que había vuelto a caminar tras meses de terapia especializada que Carmen había desarrollado combinando técnicas tradicionales con métodos poco convencionales. Y mientras hablaba, Sofía observaba desde la puerta de su suite, lágrimas silenciosas cayendo por su rostro al ver a otra persona humillada por su culpa. La chica había presenciado esta escena docenas de veces, su padre destrozando a cualquiera que se atreviera a sugerir que ella podía hacerlo mejor. Carmen terminó de recoger los fragmentos y se levantó con dignidad, enfrentándose al hombre que intentaba menospreciarla. Cada fragmento de cristal en sus manos representaba la arrogancia destrozada de hombres como él, que algún día encontrarían su propia ruina. Disculpe, señor. Tengo que preparar la cena de Sofía. Al pasar junto a él, Richard percibió algo inquietante. No había miedo en aquellos ojos, solo una tranquila determinación que le preocupó profundamente. Era como si ella supiera algo que él ignoraba, como si tuviera un as en la manga que aún no había revelado. En el pasillo, Sofía cogió discretamente la mano de Carmen. Siempre grita así, susurró la niña. Su vocecita rompió el corazón de la mujer. Mamá decía que papá grita cuando tiene miedo de no poder proteger a los que quiere. Pero creo que olvidó cómo amar desde que mamá se fue. Carmen se arrodilló a la altura de la silla de ruedas. Sus ojos se encontraron con los del niño con una ternura que Richard nunca había mostrado. ¿Y tú, pequeño? ¿Tienes miedo? A veces. Pero no de ti, susurró Sofía, mirando hacia atrás para asegurarse de que su padre no la escuchaba. Tienes unos ojos amables. Como los de mamá. En ese momento, al ver la tímida sonrisa de la niña, Carmen tomó una decisión que cambiaría la vida de ambas para siempre. No era solo una inmigrante desesperada por encontrar trabajo.
Era una profesional cualificada que había ayudado a decenas de niños a superar traumas físicos y emocionales. Y si Richard Whitmore pensaba que podía intimidarla, estaba a punto de descubrir que había subestimado por completo quién era realmente Carmen Rodríguez. Lo que Richard Whitmore no sabía era que sus crueles palabras acababan de despertar una fuerza que permanecía dormida, y que muy pronto descubriría que subestimar a una madre que lucha por un hijo es el error más peligroso que se puede cometer. Sobre todo cuando esa madre posee conocimientos que él nunca sospechó que existieran. Si esta injusticia te rompe el corazón, suscríbete al canal porque lo que está por venir te demostrará que no todos los héroes llevan capa. A veces llevan delantal y portan una fuerza que los poderosos nunca podrán comprender. Durante las semanas siguientes, la vida en la mansión Whitmore se convirtió en un silencioso campo de batalla donde cada movimiento de Carmen era escrutado con la precisión de un microscopio. Richard había establecido normas humillantes que parecían haber sido creadas específicamente para quebrantar su espíritu. No podía utilizar el ascensor principal, solo las escaleras de servicio. Sus comidas debían tomarse en la cocina, nunca en el comedor, y lo más cruel, tenía prohibido hablar con Sofía más de 5 minutos al día. Parece que Carmen se olvida de su sitio, comentó Richard despreocupadamente durante una llamada de trabajo, hablándolo bastante alto para que ella lo oyera mientras limpiaba el despacho de al lado. La gente como ella siempre piensa que puede aprovecharse de la amabilidad de los demás. Pero yo sé exactamente cómo lidiar con eso. De lo que Richard no se daba cuenta era de que cada insulto, cada regla humillante, estaba siendo catalogada mentalmente por Carmen. Había desarrollado una memoria fotográfica durante sus años de estudio, y ahora esta habilidad se estaba convirtiendo en su arma secreta. Cada conversación telefónica sospechosa, cada documento dejado sobre la mesa, cada visita extraña de hombres trajeados, todo se archivaba en su mente con precisión quirúrgica. La gota que colmó el vaso llegó una lluviosa mañana de martes. Carmen encontró a Sofía llorando en silencio en su silla de ruedas, mirando por la ventana con una tristeza desgarradora. Cuando le preguntó qué había pasado, la niña le susurró que le había pedido a su padre intentar caminar de nuevo, pero le había respondido fríamente que debía dejar de hacerse ridículas esperanzas y aceptar su realidad. Dijo que soy una carga, murmuró Sofía, con lágrimas en los ojos. Que mamá habría estado mejor si yo nunca hubiera nacido así. La furia que Carmen sintió en ese momento fue tan intensa que le temblaron las manos. Pero también fue en ese momento cuando tomó una decisión que lo cambiaría todo. Mientras consolaba a Sofía, susurrándole que era perfecta y amada, Carmen trazó mentalmente las primeras líneas de un plan que Richard Whitmore nunca vería venir. Esa misma tarde, fingiendo limpiar el despacho, Carmen fotografió discretamente con su viejo teléfono móvil algunos documentos que Richard había dejado esparcidos por la mesa. Contratos con promotores, convenios urbanísticos y, lo más interesante, correspondencia con funcionarios municipales que sugerían algo mucho más oscuro que simples negocios inmobiliarios. Richard llegó a casa aquella noche borracho y especialmente cruel. Encontró a Carmen ayudando a Sofía con los ejercicios de fisioterapia que la propia chica le había pedido. Movimientos básicos que Carmen había aprendido durante su formación en Guadalajara. ¿Qué demonios creéis que estáis haciendo?, rugió, avanzando hacia ellas. Te he dicho claramente que no estás autorizada a tocar a mi hija. Señor Whitmore, replicó Carmen con una calma mortal, colocándose de forma protectora entre él y Sofía. La niña solo quería probar algunos movimientos básicos. Usted no es médico, gritó él, con la cara roja de ira. Eres una inmigrante ilegal que debería estar agradecida por tener un techo bajo el que vivir. ¿Cómo te atreves a cuestionar mis decisiones sobre mi propia hija? Lo que Richard no sabía era que Carmen había grabado toda la conversación. Y lo que es más importante, que tenía documentos de su carrera universitaria, cuidadosamente escondidos en su habitación, que probaban cada palabra que él acababa de cuestionar. La fisioterapeuta pediátrica licenciada por la Universidad Autónoma de Guadalajara estaba a punto de demostrar a Richard Whitmore que había subestimado por completo quién era en realidad. Sofía lo observaba todo con los ojos muy abiertos, viendo por primera vez en su vida a alguien plantar cara a su padre sin echarse atrás. Carmen se mantuvo firme, sus ojos marrones brillando con una determinación que hizo que Richard sintiera algo que no había experimentado en años: incertidumbre. Disculpe, señor, dijo finalmente Carmen, su voz controlada enmascarando el huracán que se estaba gestando en su interior. Tengo que preparar la cena de Sofía. Cuando salió de la habitación, Richard se quedó con la inquietante sensación de que acababa de despertar algo que debería haber permanecido latente. Y por primera vez desde que Carmen había llegado a su casa, se preguntó si realmente conocía a la mujer que había contratado para cuidar de su hija. Esa noche, cuando todos se habían ido a dormir,
Carmen marcó discretamente un número que no había marcado en meses. Al otro lado de la línea, respondió una voz familiar. Doctor Martínez, Clínica de Rehabilitación Infantil. Roberto, susurró Carmen en español, soy yo. Carmen Rodríguez. Necesito un favor que podría salvar a una niña y destruir al hombre que le impide vivir. Cada palabra cruel de Ricardo había plantado las semillas de una tormenta que nunca vería venir. Y mientras Carmen planeaba sus próximos movimientos con la precisión de un cirujano, Richard Whitmore dormía plácidamente, sin saber que sus propias palabras arrogantes acababan de firmar su sentencia de derrota. Lo que el prejuicioso millonario no podía ver era que cada acto de crueldad estaba creando la misma trampa en la que pronto se encontraría prisionero, y que la mujer que tanto despreciaba guardaba secretos que convertirían su arrogancia en su mayor debilidad. El doctor Roberto Martínez llegó a Beverly Hills en una discreta furgoneta médica, vestido con una bata blanca y cargado con una maleta de material que, según declaró, era para una evaluación neurológica a domicilio. Para los vecinos curiosos, no era más que otro de los muchos especialistas que visitaron la mansión Whitmore con la esperanza de encontrar una solución al caso de la pequeña Sofía. Lo que no sabían era que Roberto Martínez había sido compañero de Carmen en la Universidad Autónoma de Guadalajara, donde juntos desarrollaron revolucionarias técnicas de fisioterapia pediátrica que combinaban métodos tradicionales con innovadoras terapias sensoriales. Ahora, 15 años después, dirigía una de las clínicas de rehabilitación infantil más respetadas de México. ¿Cómo has entrado aquí?, susurró Roberto en español mientras Carmen le guiaba discretamente por la parte trasera de la mansión, aprovechando que Richard estaba en una reunión de negocios en el centro de la ciudad. Le dije al señor Whitmore que usted era un neurólogo especializado en casos complejos, recomendado por la Clínica Mayo, respondió Carmen con una sonrisa que mezclaba nerviosismo y determinación. Solo cobré $400 por la consulta, un precio tan bajo que ni siquiera su arrogancia pudo resistirse a la posibilidad de una segunda opinión barata. El plan de Carmen era mucho más elaborado de lo que Richard podía imaginar. Durante las últimas semanas, mientras fingía no ser más que una sumisa ama de llaves, había documentado meticulosamente cada movimiento de Sofía, cada reacción emocional, cada momento en que la niña demostraba una habilidad física que los médicos anteriores habían ignorado. Cuando Roberto examinó a Sofía, sus ojos brillaron con la misma emoción profesional que Carmen. La niña no solo respondía a las pruebas neurológicas, sino que mostraba una coordinación motora perfecta en los miembros superiores y reflejos normales en las piernas. Y lo que es más importante, cuando Roberto fingió tropezar y caer dramáticamente, Sofía estiró instintivamente las piernas para intentar ayudarle, un movimiento que un niño con lesiones reales nunca sería capaz de hacer. No tiene ningún problema físico, murmuró Roberto a Carmen mientras Sofía jugaba distraídamente con su equipo. Es un bloqueo psicológico clásico. Un trauma emocional manifestado a través de una parálisis funcional. Lo he visto antes en niños que han perdido a sus madres en accidentes. Pero el descubrimiento más impactante llegó cuando Roberto grabó discretamente algunas de las interacciones entre Sofía y Carmen. Cuando la niña pensaba que nadie la miraba, movía inconscientemente los pies, balanceaba las piernas cuando estaba excitada e incluso intentaba levantarse de la silla cuando oía música. Carmen, dijo Roberto con gravedad, esta niña puede andar. Decide no andar porque asocia el movimiento con el trauma de perder a su madre. Y lo que es peor, el ambiente emocional tóxico creado por su padre está perpetuando el bloqueo. Aquella tarde, Richard regresó a casa con un estado de ánimo especialmente sombrío. Su negocio inmobiliario se enfrentaba a investigaciones federales que aún no había mencionado a nadie, y lo último que quería era lidiar con otro experto más opinando sobre su hija. Entonces, doctor, preguntó con desdén apenas disimulado cuando encontró a Roberto organizando su equipo. Otro diagnóstico milagroso que va a costar una fortuna sin ningún resultado. En realidad, señor Whitmore, respondió Roberto con la serena autoridad de quien ha tratado cientos de casos similares, su hija muestra signos muy alentadores de recuperación neuroplástica. Con el protocolo adecuado de estimulación sensorial y terapia conductual, creo que podría mostrar progresos significativos en cuestión de semanas. Richard rió sarcásticamente. Déjeme adivinar, doctor. Necesitará consultas más caras, equipos especializados, y al final, Sofía seguirá exactamente igual que ahora. No, señor, continuó Roberto imperturbable. De hecho, lo que más necesita su hija es estimulación emocional positiva, música terapéutica y ejercicios de confianza con alguien en quien confíe plenamente. Curiosamente, he observado que responde mejor a los cuidados de la señorita Carmen que a los de cualquier otro adulto. La sugerencia golpeó a Richard como una bofetada.
Me está diciendo que una institutriz sin formación médica está más cualificada para ayudar a mi hija que los médicos de Harvard. Estoy diciendo que su hija necesita amor, paciencia y estímulo positivo, replicó Roberto. Sus ojos se encontraron con los de Carmen con una mirada llena de significado. Y esas cualidades no se aprenden en la universidad, señor Whitmore. Salen del corazón. Cuando Roberto se marchó, Carmen se quedó en la cocina preparando la cena, pero su mente bullía de posibilidades. Ahora no solo tenía un diagnóstico profesional que confirmaba sus sospechas, sino también grabaciones en vídeo de la capacidad real de Sofía, pruebas que demostraban que la niña estaba siendo mantenida en una prisión innecesaria por la ignorancia emocional de su propio padre. Y lo que era más importante, Roberto le había dejado un protocolo detallado de ejercicios terapéuticos disfrazados de juegos, música específica para la estimulación neurológica y técnicas de estímulo psicológico que podrían ayudar a Sofía a superar sus bloqueos emocionales. Aquella noche, cuando Ricardo dormía profundamente tras otra botella de whisky escocés, Carmen se aventuró discretamente en su despacho. Sus dotes de fotógrafa documental, aprendidas durante años catalogando casos de pacientes, se convertían ahora en instrumentos de una justicia mucho más personal. Los documentos que encontró esparcidos por la mesa eran aún más incriminatorios de lo que había imaginado. Contratos fraudulentos con contratistas, sobornos a funcionarios municipales, y lo más sorprendente, correspondencia en la que se detallaba cómo Richard había utilizado fondos destinados a hospitales infantiles para financiar sus proyectos inmobiliarios personales. Entre los papeles, un correo electrónico le llamó especialmente la atención. Se acerca la investigación federal. Tenemos que acelerar la transferencia de activos a cuentas en el extranjero antes de que lo congelen todo. La clínica pediátrica puede servir de tapadera perfectamente legal. Carmen fotografió cada documento con precisión quirúrgica. Sus años de experiencia médica le enseñaron la importancia de una documentación meticulosa. Pero fue cuando encontró la carpeta Sofía, tratamiento médico, cuando se le heló la sangre. Richard había rechazado sistemáticamente todos los tratamientos recomendados por los médicos, no porque fueran ineficaces, sino porque no quería dar a su hija esperanzas innecesarias. Y lo que era aún más cruel, había cancelado en secreto las terapias que mostraban signos de progreso, alegando a los médicos que Sofía había empeorado cuando en realidad estaba mejorando. Con las manos temblorosas por la ira controlada, Carmen se dio cuenta de que se enfrentaba a algo mucho peor que los prejuicios o la arrogancia. Richard Whitmore estaba saboteando deliberadamente la recuperación de su propia hija, manteniéndola dependiente para satisfacer su necesidad psicológica de control absoluto. En ese momento, mientras guardaba en silencio las últimas fotografías y reorganizaba los documentos tal y como los había encontrado, Carmen tomó una decisión que lo cambiaría todo. Ya no se trataba solo de ayudar a Sofía a volver a caminar, se trataba de liberar a una niña de un padre que utilizaba su enfermedad como herramienta de manipulación emocional. Richard Whitmore había subestimado por completo a la mujer que había traído a su casa. Pero pronto descubriría que elegir a Carmen Rodríguez como blanco de su crueldad era el error más caro que había cometido en su privilegiada vida. La mañana del viernes comenzó con Richard recibiendo una llamada que le heló la sangre. Señor Whitmore, soy la investigadora federal Sarah Chen. Tenemos que hablar de sus contratos con el Ayuntamiento de Beverly Hills y de la malversación de fondos destinados a hospitales infantiles. Mientras Richard balbuceaba intentos desesperados de explicación, Carmen estaba en la habitación contigua ejecutando el último movimiento de un plan que había tardado meses en materializarse. En sus manos, una tableta mostraba la emisión en directo que había preparado, no solo para Sofía, sino para toda la comunidad médica de Los Ángeles. Buenos días, soy la doctora Carmen Rodríguez, fisioterapeuta pediátrica licenciada por la Universidad Autónoma de Guadalajara, especializada en traumatología neurológica infantil, dijo tranquilamente a la cámara, con sus credenciales universitarias bien visibles al fondo. Hoy voy a demostrar que un niño considerado incurable puede volver a caminar cuando se le da el cariño y la estimulación adecuados. Lo que Richard no sabía era que Carmen se había puesto en contacto no solo con Roberto, sino también con la doctora Patricia Morgan, una de las neurólogas pediátricas más respetadas de Los Ángeles, que estaba viendo la emisión en directo junto con otros 15 especialistas. Sofía estaba en el centro de la sala, ya no en su silla de ruedas dorada, sino sentada en una colorida colchoneta que Carmen había preparado especialmente para este momento. Las cámaras captaron cada detalle mientras Carmen aplicaba las técnicas de estimulación sensorial que había perfeccionado durante años de práctica. Sofía, ¿te acuerdas de la canción que cantaba tu mamá?, preguntó Carmen en voz baja, empezando a tocar una suave melodía en su teléfono móvil, la misma canción que había descubierto en las notas personales de la difunta esposa de Richard. Por primera vez en 2 años,
Sofía sonrió de verdad. No solo una sonrisa cortés, sino una expresión de pura alegría que le iluminó toda la cara. Y entonces, sin previo aviso, se produjo el milagro que Richard se había prohibido creer posible. Sofía se puso de pie. No gradualmente, no con ayuda, sino con un movimiento fluido y natural que hizo que Carmen contuviera las lágrimas de emoción. La niña dio un paso, luego otro, caminando en línea recta hacia la cámara con la perfecta coordinación de una niña sana. «¡Mírame!», gritó Sofía con alegría, corriendo por la habitación. «Estoy andando. Carmen, estoy andando». Mientras tanto, en el despacho de al lado, Richard se dio cuenta de que su mundo se desmoronaba en tiempo real. El investigador federal no había llamado por casualidad. Alguien le había proporcionado pruebas detalladas de todos sus delitos, incluidas fotografías de documentos que estaba seguro de haber mantenido completamente en secreto. «Señor Whitmore», continuó la gélida voz a través del teléfono, «tenemos en nuestras manos contratos fraudulentos, recibos de comisiones ilegales y correspondencia que detalla cómo desvió usted $2,3 millones destinados a clínicas infantiles para financiar sus proyectos personales. Tiene derecho a guardar silencio». Fue en ese momento cuando Richard oyó algo que le hizo colgar el teléfono. El sonido de unos pasos pequeños y rápidos que corrían por el pasillo de su casa. Pasos que no oía desde hacía 2 años. Los pasos de Sofía. Corrió al salón y se quedó paralizado en la puerta. Su hija no solo caminaba, sino que bailaba, reía y abrazaba a Carmen como si fuera la persona más importante del mundo. La emisión en directo mostró comentarios de médicos especializados que confirmaban que el caso de Sofía era un ejemplo perfecto de bloqueo psicológico, totalmente tratable con las técnicas adecuadas aplicadas por un profesional cualificado. «Papá». Sofía corrió hacia él, con los ojos brillantes. «Carmen me ha enseñado a andar otra vez. Es médico, papá. Una doctora de verdad que cuida de niños como yo». Richard miró a Carmen, que colocaba tranquilamente sobre la mesa sus certificados y diplomas, documentos que acreditaban no solo su formación, sino también sus especializaciones en fisioterapia neurológica infantil, desarrollo conductual y terapia traumatológica. «Imposible», murmuró, cogiendo uno de los diplomas con manos temblorosas. Tú realmente eres». Doctora Carmen Rodríguez, CRM 4847MX, especialista en recuperación neuromotora pediátrica, respondió con la serena dignidad de quien nunca ha tenido que demostrar su valía mediante la humillación ajena. «Trabajé en Guadalajara durante 8 años antes de venir a Estados Unidos. Ayudé a 127 niños con casos similares al de Sofía». La emisión en directo tenía ahora más de 1000 espectadores, entre ellos periodistas médicos, otros padres de niños con necesidades especiales, y lo que era más importante, investigadores federales que estaban documentando no solo la recuperación de Sofía, sino también los comentarios crueles e incriminatorios que Richard había hecho sobre su propia hija durante las grabaciones secretas que Carmen había recopilado. El teléfono de Richard volvió a sonar. Esta vez era su abogado. «Richard, tenemos que hablar urgentemente. Alguien ha filtrado a la prensa información sobre tus negocios. Los Angeles Times está preparando una portada sobre el caso. Y hay más, hay grabaciones de audio tuyas diciendo cosas comprometedoras sobre Sofía». Cuando Richard se dio cuenta de la magnitud de su caída, Carmen se arrodilló junto a Sofía, que seguía paseando por la habitación como si nunca se hubiera detenido. La chica estaba radiante, por fin libre de la prisión emocional en la que la habían mantenido. «Sabías que podía andar, ¿verdad?», preguntó Sofía a Carmen con la aterradora sabiduría de los niños que observan más de lo que los adultos se dan cuenta. «Sabía que eras mucho más fuerte de lo que nadie te creía», respondió Carmen, abrazando a la niña. «Y ahora el mundo entero también lo sabe». La emisión terminó con una imagen que quedaría grabada para siempre en la memoria de todos los que la vieron. Sofía caminando de la mano de Carmen hacia la cámara, mientras al fondo Richard Whitmore permanecía paralizado, dándose cuenta de que no solo había perdido a su hija, su fortuna y su reputación, sino también la única oportunidad que tenía de ser el padre que Sofía se merecía. Los comentarios sobre la emisión en directo se multiplicaron exponencialmente. Las ofertas de trabajo para Carmen llegaban de clínicas de todo el país. ¿Y Richard? Richard se dio cuenta por fin de que había subestimado a la mujer equivocada, en el momento equivocado y por las razones equivocadas. Mientras las luces de la habitación se apagaban y Sofía se dormía plácidamente en los brazos de Carmen tras el día más importante de su vida, una pregunta flotaba en el aire. ¿Podría un hombre que había causado tanto sufrimiento encontrar la redención, o algunos puentes se queman para siempre cuando se construyen sobre tantos prejuicios y crueldad? 6 meses después,
Carmen Rodríguez caminaba por los relucientes pasillos del Centro de Rehabilitación Infantil Los Pasos de Sofía, la clínica que había fundado con las donaciones que llegaron a raudales de todo el país tras la transmisión vírica. El nombre era un homenaje a la niña que había cambiado su vida y había demostrado que los milagros ocurren cuando alguien se niega a rendirse. «Doctora». «Carmen», gritó Sofía, corriendo por el pasillo con la energía contagiosa de una niña completamente curada. «¿Lo ha visto? Tommy ha conseguido dar 3 pasos hoy. Igual que el primer día». El centro trataba gratuitamente a 50 niños con bloqueos neurológicos similares al de Sofía, utilizando las revolucionarias técnicas que Carmen había perfeccionado a lo largo de los años. Había más de 200 familias en lista de espera, y pediatras de todo el mundo acudían a estudiar sus innovadores métodos. Mientras tanto, en la otra punta de la ciudad, Richard Whitmore estaba sentado solo en un piso de 2 habitaciones en un barrio de clase media-baja. Su imperio inmobiliario se había derrumbado por completo cuando las investigaciones federales revelaron una trama de corrupción que incluía docenas de contratos fraudulentos. Sus bienes fueron embargados, sus cuentas congeladas y no solo había perdido su fortuna, sino también la custodia de Sofía. La niña vivía ahora oficialmente bajo la tutela de Carmen, que se había convertido en su madre adoptiva a través de un proceso legal que duró solo 3 meses, un tiempo récord gracias al apoyo de los abogados que se ofrecieron a trabajar gratis en el caso que había conmovido a toda América. «Carmen es ahora mi verdadera madre», había declarado Sofía al juez durante la vista por la custodia, con sus piernecitas colgando de la silla del tribunal. «Ella me enseñó que era fuerte cuando todo el mundo pensaba que estaba rota». La transformación de Sofía fue completa y permanente. No solo caminaba, corría, bailaba, subía escaleras y se había convertido en la embajadora oficial del centro, ayudando a otros niños a superar sus propios bloqueos emocionales. Su terapia había revelado que su miedo a caminar estaba directamente relacionado con el trauma de haber presenciado el accidente de su madre y con la culpa que Richard le había impuesto inconscientemente. Richard iba a terapia 3 veces por semana, intentando procesar no solo la pérdida de su fortuna, sino la devastadora constatación de que él había sido el mayor obstáculo para la recuperación de su propia hija. Sofía, que había dejado claro que no quería ver a su padre hasta que aprendiera a ser amable con otras personas, le denegaba amablemente sus peticiones semanales de visitas supervisadas. La ironía era cruel y perfecta. El hombre que había despreciado a Carmen por ser inmigrante ahora trabajaba como limpiador en un hospital, supervisado por una enfermera mexicana que trataba a todo el personal con la dignidad que él nunca había mostrado. Cada día de trabajo era una lección de humildad que Richard nunca olvidaría. Carmen, por su parte, se había convertido en una de las fisioterapeutas pediátricas más respetadas del país. Las universidades ofrecían cátedras, las productoras de televisión querían documentar su trabajo y la habían invitado a hablar en el Congreso sobre inmigración cualificada y segundas oportunidades. «Sabías que iba a funcionar desde el principio, ¿verdad?», preguntó la doctora Patricia Morgan durante una visita al centro. «Cuando vi esa emisión, supe que estaba presenciando algo histórico». Carmen sonríe al ver a Sofía enseñar pasos de baile a 3 niños que habían llegado en silla de ruedas la semana anterior. Sabía que Sofía era fuerte. Sabía que Ricardo se equivocaba. Pero, sobre todo, sabía que la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz, especialmente cuando te niegas a aceptar la injusticia en silencio. El Centro Pasos de Sofía se había convertido en un símbolo nacional de esperanza y segundas oportunidades. Carmen recibía a diario cartas de familias que habían recuperado la esperanza, de inmigrantes que se sentían inspirados para valorar sus propias capacidades y de niños que aprendían que ser diferente no significa ser menos capaz. La última carta que recibí procedía de una fuente inesperada, Richard Whitmore. En ella admitía sus errores, pedía perdón por las humillaciones que había causado y reconocía que Carmen era exactamente la madre que Sofía se merecía. «Salvaste a mi hija de mí mismo», escribió. «Espero que algún día tenga la oportunidad de demostrar que puedo ser el hombre que debí ser desde el principio». Carmen no había contestado a la carta. Algunos perdones hay que ganárselos con hechos, no con palabras, y Richard aún tenía mucho camino por recorrer antes de merecer volver a estar en la vida de Sofía. Aquella tarde, mientras veía a Sofía ayudar a una nueva paciente a dar sus primeros pasos vacilantes, Carmen reflexionó sobre el extraordinario viaje que las había llevado hasta allí. Había cruzado la frontera como una refugiada desesperada, había sido humillada por un hombre que pensaba que el dinero le daba derecho a destruir a la gente, pero había elegido responder con competencia, dignidad y un amor incondicional por un niño que necesitaba que alguien creyera en sus sueños. La verdadera venganza nunca consistió en destruir a Richard Whitmore, sino en construir algo tan poderoso,
tan bello y tan transformador que su crueldad pasara a ser completamente irrelevante. Carmen había demostrado que la mejor respuesta a los prejuicios no es el odio, sino la excelencia. No es la amargura, sino el éxito lo que eleva no solo a uno mismo, sino a todos los que le rodean. Richard Whitmore había intentado quebrar el espíritu de Carmen Rodríguez, pero en su lugar había desatado una fuerza que cambió cientos de vidas, inspiró a toda una nación y demostró que subestimar a alguien basándose en prejuicios no solo es moralmente incorrecto, sino estratégicamente suicida. Había perdido todo lo que creía importante: dinero, estatus, poder y control. Carmen había ganado todo lo que realmente importa: propósito, familia, merecido reconocimiento y la profunda satisfacción de saber que su vida ha marcado una diferencia en el mundo. Y al final, esa es la única venganza que realmente merece la pena: convertir el sufrimiento en éxito, la humillación en inspiración y demostrar que quienes intentan disminuirnos solo revelan el tamaño de su propio miedo a la grandeza que llevamos dentro. Si esta historia de superación y justicia te ha llegado al corazón, suscríbete al canal y compártela en los comentarios. ¿Alguna vez has sido subestimado por alguien que luego se dio cuenta de que había cometido el mayor error de su vida? La venganza más dulce es siempre la que demuestra que éramos más grandes de lo que nuestros adversarios jamás pudieron ver.